Bueno, buenas tardes a todas y todos. Es un gusto poder compartir, aunque sea virtualmente, con todas las personas que egresaron del máster y en especial ver a mis compañeros y compañeras de la tercera generación. El título de la ponencia siguiente es Verifobia y proceso. Después de todo, aún debemos ser puristas anticuados. Y estará a cargo de Gabriel Righetti de la segunda generación. Gabriel Righetti es licenciado por la Facultad de Derecho de la Universidad de San Pablo, máster en Derecho Procesal por la Universidad de San Pablo, máster en Razonamiento Probatorio de la Universidad de Girona y la Universidad de Génova en Italia, y doctorando en Derecho Procesal por la Universidad de San Pablo. Les pido disculpas tanto al ponente y al contraponente porque seré muy riguroso con el tiempo ya que estamos un poco pasados. Así que, Gabriel, tienes 30 minutos y te doy la palabra. Bueno, ¿me escuchan? Bueno, yo empiezo mi charla agradeciendo a la profesora Carmen, al profesor Jordi, por la organización, por la preparación de este congreso. Para mí es un honor hablar hoy acá, exponer mis ideas y ponerlas en debate. Gustaría también de agradecer a todos los participantes, todas las personas que me escuchan, que dedican su tiempo, su paciencia para leer el artículo y también para escucharme. Gustaría de hacerlo en nombre de René Uribe, un amigo que se dedicó a leer mi artículo, lo escribí en portugués, entonces la paciencia dobrada para leer y hacer las críticas. Bueno, yo gustaría de empezar fijando dos premisas. La primera, pueden percibir, yo no hablo español. Entonces, tengo que hablar en mi versión de portuñol y es muy difícil. El profesor Tarufo empezaba siempre sus charlas pidiéndonos disculpas por su versión particular del español. Y después hablaba español. Entonces, el estándar de la lengua se fijaba muy alto. Entonces, a nosotros, los lusófonos, nos queda soltanto luchar para que el portuñol sea una lengua oficial entre los gironi. Y bueno, la segunda premisa es ya una premisa sobre mi tema. Yo, cuando elegí este tema, este argumento para escribir, yo no intentaba definir verdad. Esto no era algo que yo tenía la pretensión. Primero, por mis limitaciones particulares. Segundo, por lo espacio y tiempo. Y tercero, porque esta es una discusión en la filosofía de la ciencia, en la filosofía del conocimiento. Estoy haciendo una materia que un semestre para debatir esto en la filosofía de la ciencia. Entonces, me parece que esta no es mi intención primaria. Mi intención, al revés, es por una perspectiva negativa del fenómeno. En vez de definir qué es la verdad, no quiero acá hablar de teorías de la correspondencia, teorías de la coherencia, la pragmática, la semántica. No quiero invocar Tarski, no quiero invocar si Tarski era correspondentista, si semántico. Bien, para esto el Congreso Mundial en 2018, el profesor Tarufo empieza su charla hablando sobre concepto de Tarski. Entonces hago la remisión a todos para ver el vídeo. Bueno, mi
perspectiva, como dije, es negativa. Es decir o que no es la verdad, pero muchos que yo digo que son verifóbicos dicen que es la verdad. Entonces, esto es mi objetivo. Es algo mucho más simple, mucho menos pretencioso, es algo más simple, más fácil de identificar. Bueno, empezó porque yo, cuando volví a Brasil, empecé a leer las personas que hablaban sobre la verdad y tenían una cierta, un cierto cuidado para decir y refutar el concepto de la verdad. Muchos lo hacían haciendo una vinculación entre autoritarismo y verdad. Esto, de una perspectiva individual, me causaba un poco de extrañeza, una cosa que no venía, porque las personas que defendían la verdad en términos muy profundos no me parecían autoritarios. Digo aquí, Jordi, el propio Tarufo, mis amigos, no parecían personas autoritarias que defiendan regímenes autoritarios. Entonces me aprofundé para ver qué cosa decían, qué cosa comprendían como la verdad. Y bueno, estoy hablando de la doctrina brasileña en especial, porque obviamente no gustaría hablar de Monteiro Aroca o otros autores extranjeros. Estoy hablando de estos brasileños que debaten la verdad, pero lo hacen de una manera un poco distinta. La primera vinculación entonces es verdad y autoritarismo. Y fui a acercar, a buscar cosas decían que es la verdad. El primer concepto es un concepto de aletheia, un concepto griego que la verdad es una cualidad de las cosas absolutas. Y si son absolutas no pueden ser debatidas, y si no pueden ser debatidas son usadas por regímenes autoritarios para justificar su manera de ejercer el poder. Bueno, esto no me parece muy claro, no me parece muy correcto, porque hay una confusión muy grande entre el adjetivo, entre el sujeto de la frase y entre el plan de la verdad, de las enunciaciones y de las justificativas. Después, la mayor parte de estos autores lo hacen siempre usando expresiones no muy claras también como justificativa. Por ejemplo, dicen que la verdad, la búsqueda de la verdad es algo inherente al sistema inquisitorial y que así justifican los abusos y que el sistema adversarial sería el ideal. Yo acá tengo para mí que hay un poco de ideal liberal que permeó prácticamente toda la construcción del código brasileño de ahora, y que dice que el sistema adversarial sería más democrático y que el juez en su posición inerte sería más adecuado. Bueno, me parece también que el análisis abstracta de los sistemas inquisitoriales y adversariales. Antes, me parece que no hay sistemas puramente inquisitoriales y sistemas puramente inquisitoriales. No puedo hacer una proposición universal, no hay, pero me parece que la mayor parte de los sistemas no son puramente inquisitoriales o no son adversariales. Me parece más útil
analizar los institutos de un determinado sistema, si son más inquisitoriales o más adversariales. Me parece que este sería una metodología un poco más honesta. Y bueno, después me parece que analizando los sistemas adversariales o más adversariales y sistemas inquisitoriales o dichos inquisitoriales, me parece más honesto, por ejemplo, tomar como objeto de análisis los datos de Innocent Project, sea en Estados Unidos, que se dice que hay un sistema más adversarial, o el brasileño, que es más inquisitorial. Me parece que todos los dos tienen errores. Entonces, decir que uno es democrático y otro es autoritario, como si fueran determinístico, algo determinista, me parece que no es una cosa honesta intelectualmente. Podemos analizar caso a caso, podemos analizar instituto e instituto, pero hacerlo así abstracto y determinístico me parece un error muy, muy frecuente en estos autores que no aceptan o que dicen que la búsqueda de la verdad es algo autoritario. Bueno, y hay una cosa muy interesante, porque me parece también no verdadero decir que un juez es autoritario porque estás inserido en un sistema inquisitorio, o es un juez muy democrático porque estás inserido en... Me parece que es atribuir al sistema procesal un rol mucho más importante, mucho más de destaque que realmente ha, porque me parece que las causas de un juez autoritario o de personalidades autoritarias es mucho más bien resolvido en la sociología, en Adorno, en Sergio Buarque de Holanda, en una otra manera de ver el fenómeno. Entonces, decir que un juez tendrá una personalidad autoritaria porque inserido en uno y otro, me parece un determinismo también muy mal puesto. Bueno, también otras expresiones muy complicadas: proceso de las partes, proceso del Estado, proceso garantista en sentido no técnico, en sentido abstracto, son siempre expresiones usadas en un método que no me parece muy honesto, más una vez. Me parece que se prenden expresiones retóricamente muy fuertes, pero con conceptos poco definidos, para justificar una expresión abstracta de un sistema y confrontarla con los problemas y las deficiencias de los sistemas concretos. Entonces, yo siempre digo que el sistema adversarial es muy bueno, que es abstractamente liberal de las partes, democrático, y que el otro es lleno de injusticias. Me parece un método extraño de hacer comparaciones. Bueno, y por otro lado, proceso estatal, estatalismo y autoritario, como si hubiera una vinculación necesaria entre estos términos abstractos y no definidos. Bueno, acá... ver. Bueno, entonces fui a buscar los ejemplos que estas personas traían para ver si son, cómo comprendían la verdad o la búsqueda de la verdad para justificar sus opiniones.
Bueno, de todas estas obras, por la limitación, yo elegí tres ejemplos que me parecen muy interesantes. La primera es la confesión o la tortura por la confesión. Entonces, lo mismo autor que defendía toda esta situación y la estructuración del sistema adversarial, decía después que el sistema inquisitorial es un sistema no muy bueno porque había las torturas para las confesiones. Entonces era un sistema autoritario. Bueno, acá hago mención a un artículo muy bueno de una amiga, Livia, sobre las falsas confesiones en Estados Unidos, el método Hyde. Entonces no hay una vinculación entre forzar una confesión y los sistemas en abstracto. El segundo ejemplo que nos traen los autores son aquellos que se pasó en Brasil de los jueces de las operaciones que se llamó lavallato. No quiero acá entrar en las consecuencias políticas electorales que esto causó, pero quiero decir que muchos de ellos decían que la búsqueda de la verdad para combatir la corrupción era algo muy autoritario porque se hacía una intervención en la vida privada, se hacía una intervención, una construcción de elementos de prueba para confirmar situaciones específicas que predeterminadas de culpabilidad. Entonces, que el juez, que el derecho de defensa, el juez no consideraba o no daba el peso necesario a las afirmaciones porque tendrían a buscar la verdad. El último ejemplo, este es un ejemplo que me parece más evidente, es el ejemplo del gol de Maradona en Mundial de 1986, si no me estoy equivocado, el gol de la mano de Dios. Decían los autores que la mano de Dios, yo podría, por los amigos argentinos, hablar de, era el problema de la mano de Dios, el VAR. Yo podría decir que podría ser Brasil-Turquía, Brasil-Bélgica, en 2002 podría ser estos problemas, el VAR. Pero el problema del gol de Maradona se decía que por la idea de un hecho importante, una valoración importante del gol y toda la mágica del gol, se podría pasar por las garantías y por las reglas del juego para que el gol fuera validado y así transformarse en un hecho famoso. Bueno, en estos tres ejemplos me parece que aquello que estamos hablando no es la misma cosa. No es la misma cosa que hablaba Tarufo en La Semplice Verità, no es la misma cosa que habla Jordi en Verdad, Derecho de Verdad, no es la misma cosa que hablo yo cuando escribo sobre estas cosas. Me parece que justamente al contrario. Si estoy diciendo que Maradona ha sido el gol con la mano, y no con la cabeza, se estoy diciendo que el juez se comprometió con una versión del hecho antes de la prueba, se me dice que estoy intentando forzar a alguien a confesar las cosas, no dependiendo si hay reflejo o no en realidad, me parece que son exactamente proposiciones falsas. Y me parece que el gran problema es de premisa, es un problema que, de no definir los conceptos y no definir las expresiones que estamos hablando. Entonces,
Intento, estoy con tiempo, tengo aún 10 minutos. Me parece que es un debate no bien puesto. Me parece que es un debate con interdicción política, con interdicción intelectual para profundizar los conceptos. No estoy acá diciendo que no se puede problematizar la verdad, como decían los otros, pero sería muy importante hacerlo leyendo Tarski, leyendo, no sé, Davidson, leyendo las personas y profundizando así, y no haciendo el debate con estructuras abiertas, estructuras que se pueden llenar con conceptos que me interesan. Entonces, me parece que cuando ellos dicen que el problema es un problema que nosotros vemos el fenómeno del proceso penal, pero con una visión ciega de las cosas, con una visión eh, un poco extraña del proceso civil. Yo digo que al revés, en vez de abandonarnos estos métodos, tenemos que hacer como dice Susan Hack, evitar los fake y los sham reasonings, que son las búsquedas de confirmación de proposición previamente asumidas como verdaderas, y buscar un método de búsqueda de la verdad honesta, obviamente pasible de errores, pero una búsqueda honesta y epistémicamente direccionada. Yo, era esto que tenía que decir en líneas generales. Para compensar el tiempo, tengo aún 10 minutos, 5 minutos. Bueno, encerro por acá. Gustaría de volver, René. Muchas gracias, Gabriel. Muy interesante tu ponencia. Y ahora pasemos al contraponente. René Uribe, de la primera generación del máster. René es licenciado en Derecho con estudios de especialidad en Derecho Penal por la Universidad de Hidalgo, maestro en Derecho Penal por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, máster en Razonamiento Probatorio por la Universidad de Girona y la Universidad de Génova, y también es candidato a doctor en problemas actuales del derecho penal y la criminología por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. René, te doy la palabra, tienes 15 minutos. Muchas gracias, querido Jaime. Pues es un placer para mí estar con la familia, así me siento, estoy nervioso, debo de aceptarlo. Además que cuando estaba leyendo el artículo del querido Gabriel, a quien por cierto nuevamente felicito porque ayer fue su cumpleaños, me puso más nervioso cuando hizo el argumento de autoridad de que se preparó en la escuela de Girona y fue orientado por Michele Tarufo, ¿no? Entonces eso me puso más nervioso desde el primer momento al leer su artículo. Y bueno, pues debo agradecer a los queridos Carmen y Jordi por esta oportunidad que nos dan a todos de reunirlos y de poder participar en estos ejercicios tan útiles y además tan necesarios para todos nosotros. Y bueno, sin más preámbulos, también debo de hacer dos aclaraciones. Una, que mi único acercamiento con el portugués, querido Gabriel, ha sido cuando tomaba cerveza con Clayton y con los compañeros en la plaza en Girona y trataba de cantar algunas canciones en un muy mal portugués. Entonces, lo primero que voy a tratar de hacer, Gabriel, es fijar las bases de tu trabajo, que tú ya no las has dado, pero si en algún momento tú consideras que en la traducción que yo hice me equivoco o estoy llevándolo por otros terrenos, me gustaría que me lo hicieras saber, para posteriormente hacer unos
yo le quiero llamar apuntamientos a tu trabajo, ¿no? Sobre el mismo esquema que tú seguiste. Este trabajo que, como ya nos dijeron, se llama Verifobia y Proceso, después de todo, aún debemos ser puristas anticuados, o también me gustaría llamarle, o yo le pondría, o el arte de la retórica en los verifóbicos, ¿no? Porque creo que esa es una de las bases fundamentales de tu trabajo. Lo primero es cuando tú confrontas las ideas de los verifóbicos en tu país, en Brasil, con el tema de la búsqueda de la verdad, ¿no? Y que dice, bueno, los que se oponen a la búsqueda de la verdad nos dicen, ¿no? Nos dicen, bueno, es que la búsqueda de la verdad, a mí me parece, cuando tú hablas de los sistemas autoritarios, lo fijan como un objetivo de carácter procesal, y ahí viene la primera cuestión que tú obtienes, ¿no? Cuando contrapones los sistemas autoritarios a los sistemas democráticos, incluso tú lo refieres de otra manera, cuando dices aquellos protectores de las garantías individuales, ¿no? Tú antepones los sistemas autoritarios a los protectores de las garantías individuales, y nos dices que se trata de una visión, bueno, los que se oponen a la búsqueda de la verdad en el proceso nos dicen que es una visión turbia, así lo traduje, una visión turbia del fenómeno investigativo, acusatorio, constituyéndose también como una mirada miope del proceso civil. Y esta es una de las primeras cuestiones de las que a mí me gustaría partir, porque debo de aceptar, y bueno, todos los que me conocen lo saben, yo soy juez, y quizá mi mirada al estar leyendo tu artículo es muy procesal, y a mí me encanta cuando tú dices, bueno, es que yo pretendí alejarme de la filosofía para no hablar del concepto de verdad, porque además partimos, y en tu artículo queda muy claro que tú asumes la tesis de la verdad por correspondencia, entonces creo que ahí no podríamos hacer más discusión. Pero hay una cuestión que me llama poderosamente la atención y que creo que guía mi contraponencia, y es la diferencia que tú haces en la primera hoja de tu artículo cuando hablas del proceso civil y el proceso penal. Y creo que aquí hay que hacer una diferencia. ¿Por qué? Por el particular acercamiento que tenemos en la noción procesal civil y en la noción procesal penal con la verdad. Porque me parece que en los sistemas civiles sacrificamos, ¿no? Sacrificamos el concepto de verdad o relativizamos el proceso de verdad. ¿Por qué? Porque el objetivo primordial, según yo, es la solución de un conflicto. Y cuando nosotros tenemos como base esa solución del conflicto, lo que encontramos es que podemos sacrificar el concepto de verdad que utilicemos, el que sea, el que utilicemos, por solucionar ese conflicto, que pasa muchas veces en los procedimientos de carácter civil, pero que no necesariamente tendríamos que encontrar en los procedimientos penales. ¿Por qué? Porque los procedimientos penales, al menos en la configuración que yo encuentro en el Código Nacional de Procedimientos Penales mexicanos, en eso que le llaman el esclarecimiento de los hechos, yo siempre lo digo como ese esclarecimiento de los hechos es alias la verdad. Y se permite un sacrificio de la verdad, pero en menor medida que en los procedimientos civiles. Por ejemplo, y Tarufo lo mencionaba, ¿no? El procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado sacrifica la verdad. Entonces, creo que ese, para mí, sería un primer punto para la contraponencia. ¿Por qué? Porque mientras tenemos en los procedimientos civiles mayor oportunidad, en el procedimiento penal hay mayor, no sé si sea correcta esta referencia, pero mayor legalidad, en los términos que estoy refiriendo esta distinción. Ahora, tú nos hablas, y me parece que aquí entra el punto retórico, y por eso yo diría, ¿no? O el arte de la retórica en los verifóbicos. Nos hablas de las terminologías confusas como un resabio de la deshonestidad académica, en donde justamente, a mayor conveniencia, tú lo dices en tu artículo, a mayor conveniencia utilizamos conceptos como el proceso liberal, tú ya lo decías, el proceso de partes, el garantismo, que además esto lo encontramos, y a mí me parece que es una línea que ha explotado de alguna manera el querido Edgar en sus textos, ¿no? Cuando habla del procesalismo mexicano, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del garantismo, creo que uno de los grandes problemas que nos hemos encontrado, y lo hablo desde el punto de vista retórico, como tú lo refieres, es ¿qué entendemos por garantismo? Algunos entienden el abolicionismo,
Otros entienden el hipergarantismo. Sé que no existe en la doctrina el hipergarantismo, pero aquí en México se hizo un boom del garantismo con la reforma procesal, con el sistema procesal penal. O se entiende un sistema de derecho penal mínimo, o incluso hay algunos que equiparan, ¿no?, al garantismo con el discurso de los derechos humanos, ¿no? Claro, tú mismo lo marcas en tu ponencia, pues se trata de argumentos favorables a la posición que cada uno de nosotros podamos tener. Y esto nos ha llevado también, dentro de las terminologías tramposas o confusas de las que tú hablas, a la falsa distinción entre el modelo adversarial y el modelo inquisitivo. Incluso tú lo dices en tu artículo, dices, bueno, esto es darle demasiada importancia, por aquí lo debo de tener, dice, es darle a la ciencia procesal más importancia de la que merece. Pero si yo cambio, lo que pretendo cambiar es el eje, basándome en la distinción que hago entre el proceso civil y el proceso penal, yo no sé hasta dónde tendría una capacidad de rendimiento, de entender, porque además tú lo ves como una inconveniencia práctica, el identificar el sistema adversarial con las garantías y el inquisitorial con las violaciones a derechos. Yo no sé hasta dónde también tendríamos que incorporarlo, dándole más importancia que la que tú pretendes restarle en tu discurso, sino entenderlos como contextos o métodos. Porque cada uno de estos a mí me implicaría una forma de abordar el problema, ¿no? Muy en el sentido de lo que nos decía Luis en su ponencia anterior, ¿no? De condiciones, como condiciones normativas. Si yo tengo cada uno de estos, a mí me implicaría una metodología, o muy en el sentido de Williams, cuando se aleja de Hack, ¿no? Dice, son contextos. Cuando hace la distinción o pretende hacer la distinción, dice, bueno, es que en realidad Susan Hack lo que termina haciendo es como un acto de fe, ¿no? Y que dice, bueno, es que tenemos que contextualizar la toma de decisiones para hacerlas racionales. Y tú nos dices que no hay una vinculación y nos hablas del tema, por ejemplo, uno de los casos prácticos que tú nos das, el de las falsas condenas, ¿no? Y que lo enfocas en la investigación en Estados Unidos. Y aquí me gustaría llevarlo a si estos entendidos como una metodología o contextos diferenciadas nos llevarían a ese sentido como un crítico. A mí me parece que sí tiene una capacidad de rendimiento. Yo incluso cuando leo esto del sentido común crítico, yo lo adecuo un tanto o me lleva a la mente a Hans Welzel, ¿no? Cuando hablaba de la adecuación social. Porque Hans Welzel, cuando hablaba de la adecuación social, decía, bueno, es que podemos tener comportamientos que sean típicos, pero de acuerdo al contexto, a esa adecuación social, los tenemos que reinterpretar. Y creo que ese sería el punto de utilidad que yo podría encontrar, no alejarnos, como tú pretendes hacerlo, de hacer la distinción entre uno y otro, porque a mí me queda muy claro que cuando tú dices, es que en realidad los sistemas te pueden llevar a los mismos resultados, y tú nos hablas del Innocence Project, por ejemplo, pues, independientemente del modelo en el que nos encontremos, vamos a encontrar el error, pero cada uno entendido como una metodología nos podría acercar a una mayor posibilidad de encontrar o no este error, ¿no? Y bueno, también haces una distinción entre el autoritarismo de la persona y el autoritarismo del sistema, ¿no? Y creo que aquí también podríamos encontrar una manera útil de distinguir dentro de tu trabajo cuando, por ejemplo, tú nos hablas del primer caso, ¿no? De las confesiones falsas. Creo que se basan en sesgos, me disculpan que yo utilice esta palabra, ¿no? En sesgos del sistema, mientras que cuando nos hablas del segundo ejemplo, en el caso Lava Jato, ¿no? Que incluso hay conversaciones del juez con los fiscales, y dices, bueno, es que él ya llevaba una intención, ¿no? Incluso a mí cuando dice, ya la defensa empezó a hacer su showciño, ¿no? Ya empezó a hacer su show la defensa, pero estos son sesgos del juzgador. Y creo que podría ser también una diferencia útil, distinguir entre los sesgos que lleva el sistema por sí, ¿no? Incluso, bueno, recientemente, Yanaina, Livia, han hecho foros, ¿no? Alexander Moraes también han hecho foros
en donde hablan de estos sesgos del sistema, pero no podemos equipararlos cuando se tratan sesgos del juzgador. Entonces, no sé qué rendimiento tenga hacer la distinción entre sesgos del sistema y sesgos del juzgador cuando hablamos de este autoritarismo de la persona y autoritarismo del sistema, porque a mí me queda claro que podemos tener jueces, utilizando la palabra como la queramos entender, podemos tener en un sistema autoritario jueces garantistas, ¿no? O viceversa, en un sistema garantista tener también jueces de nítido corte autoritario, y siempre lo equiparamos a antiliberal, ¿no? Siempre decimos autoritario y antiliberal, ¿no? Y bueno, también respecto, también cuando hablas de la pseudociencia basándote en Susan Haack, ¿no? Bueno, creo que este es el mejor acercamiento que podemos tener, porque la misma Susan Haack equipara, digamos, el procedimiento de carácter científico, lo ha tratado de llevar a los procesos jurídicos, si me permiten utilizar esta expresión de manera genérica. Y sobre la búsqueda de la verdad, por ejemplo, en mi país, que también pretendo hacer una labor informativa aquí en México hemos también discutido mucho sobre el valor de la verdad en el proceso, cuando tenemos, y Jordi lo menciona en su nuevo libro, ¿no? Esa palabra, convicción de culpabilidad, que encontramos en el artículo 356 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Esto ha llevado a algunos autores aquí en México a decir, bueno, es que en realidad la verdad es la que se obtiene del proceso, una verdad procesal. Cuando sigues el método, y creo que aquí está la distinción del caso de la mano de Dios, ¿no? Porque tú mismo dices, bueno, yo no sé, confieso, tú nos dices que desconozco cuál es el concepto de verdad adoptado por los autores. Y tú dices, yo no lo puedo compartir, ¿no? Tú dices, yo no lo puedo compartir y además no lo conozco. Pero a mí me parece claro, desde la noción procesal que estoy asumiendo para mi contraponencia, que la verdad es que ellos se basan en el método. Si yo sigo las reglas del juego para determinar que lo que sucedió es una verdad, que a mí me llevaría a decir una verdad procesal conforme a las reglas del juego, ¿no? Creo que sí podríamos al menos suponer, en el ejemplo que tú nos das, que ellos se basan solamente en el método, no en el resultado, que sería la opción que tú estás proponiendo y que tú defiendes, sino si yo cumplo con el método, cumplo con las reglas del juego, independientemente de que no sea compatible con lo que sucedió afuera, ¿no? Digámoslo así, a mí no me interesa, porque con eso yo ya puedo determinar la verdad. Y solamente, no sé cómo esté de tiempo, que el moderador me diga, pero voy a tratar ya de ir cerrando, ¿no? Estamos en el tiempo, René, pero 1 minuto para cerrar. Ok, perfecto, ¿no? Y bueno, cuando tú nos hablas también de la distinción basándote en la pseudociencia, ¿no? De la distinción entre lo que yo denomino sesgo del sistema y sesgo de la persona, o sesgo del órgano de toma de decisión o del juzgador, es que mientras en uno se busca su prueba, ¿no? En el primero, yo busco mi prueba, porque a mí el sistema ya me indica que es digamos, la vertiente que yo debo de seguir a la hora de resolver. En el sesgo del juzgador, lo que busco es tratar de dotar, aunque sea o no con éxito, de cierta racionalidad esa decisión que yo quiero sostener, como es el caso del juez que tú mencionas en el caso Lavallato. Yo ya sé que quiero resolver. Independientemente de lo que pase afuera, yo sé que voy a tomar esa decisión y solamente voy a tener, digamos, que justificarla de algunas maneras. Y entonces aquí, desde este punto de vista de estos sesgos, habríamos que contextualizar en los términos de Williams, como yo lo referí, nuestras respuestas, ¿no? Y bueno, pues con eso tengo algunas otras notas, pero que te las voy a dar después, te las mandaré después, y no me resta más que agradecerles y felicitarte, y bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad, y un abrazo para todos. Gracias, René, por tu contraponencia.
bueno, le doy la palabra a Gabriel para que pueda responderte. Bueno, muchas gracias, René, por tus observaciones. Son muy pertinentes y muy interesantes. Por primero, gustaría de decir que yo puse la cuestión de Tarufo y de Girona porque uno de los autores decían que era una mirada ciega por abrazar Tarufo y por, aunque sean personas serias y dedicadas, estas calificaciones yo saqué, no las asumo, pero abrazar Tarufo y seguir la escuela de Girona, sí, por esto yo puse estas informaciones. Pero bueno, muy interesante la diferencia entre los sistemas civil y penal. No tuve tiempo para hablar sobre esto. Si más adelante desarrollo las ideas, yo las pongo. Pero me parece que hay un problema acá, que es el problema de la disponibilidad de los derechos civiles, que entonces por esto no hay tanta importancia a la verdad y se puede amenizar el peso de la verdad en el proceso civil. Pero bueno, si yo comprendo el proceso civil como un método de resolución de conflictos, basta, sí, me parece que esta es una opinión que puede ser considerada. Pero si considero el sistema de justicia no solo por la visión de la resolución del conflicto, pero lo comprendo, por ejemplo, como un método estatal de resolución de los conflictos, que hay ahí reglas para resolver los conflictos. Las reglas son reglas democráticamente fijadas, que los valores y los intereses son sopesados para crear las reglas. Lo Estado tiene que efectuar las reglas y resolver los problemas con estas reglas. Entonces me parece que acá tenemos dos otros objetivos del proceso civil. El objetivo político, que es aquello de efectuar el sistema objetivo de derechos. El segundo, un sistema, un objetivo social, que es la pacificación, no una pacificación cualquiera, pero una pacificación de acuerdo con las reglas. Y si las reglas han los substratos, de hecho, entonces tengo obligatoriamente que hacer los acertamientos de forma correcta, sea en el proceso civil que en el proceso penal. Obviamente que hay diferencias que yo pienso que para fijar los estándares, pero no me parece que yo pueda aplicar la regla a condenar Juan a pagar 100 pesos a José si Juan no debe a José. Entonces me parece que acá también tenemos que, la verdad, hay una función muy importante. Obviamente que Juan puede decir, José puede decir, mira, yo no quiero, podemos transaccionar el derecho, pero el sistema, la regla de juzgamiento tienes que ser las reglas del derecho material. Estas presuponen un acertamiento correcto. Entonces, la verdad juega lo mismo valor, tenemos también que hacer el acertamiento correcto de los hechos. Entonces, me parece que la manera como interpreto los sistemas es fundamental para decir qué rol la verdad jugará o no. Bueno, la segunda es, si no estoy equivocado, es los problemas retóricos del garantismo, estoy de acuerdo.
la importancia, la diferenciación entre los sesgos del sistema y de las personas. Estoy de acuerdo. Tenemos que hacer las separaciones. Yo en 7 páginas, si no estoy equivocado, tenía que elegir debatir estas cosas muy rápidamente, pero si lo hago en algo más extenso, entonces lo hago didácticamente, separando los sesgos del sistema de los sesgos del juez. Cuando yo digo que no hay, que tenemos que relativizar la diferencia entre los sistemas, tal vez por la carga retórica del artículo, parece que es una relativización muy abstracta. Pero no, hay diferencias de sistemas, pero tenemos que analizar caso a caso, casuísticamente, no en abstracto y no adoptando y no haciendo una vinculación necesaria. La cosa que digo no es que no hay diferencia, es que las relaciones entre un sistema y una consecuencia no es necesaria. Por esto tenemos que relativizar las cosas. Tal vez por la carga retórica que impuse al artículo, parece una relativización en el sentido, esto no hay importancia. No era esta mi intención, así pareció, no era esta mi intención. Por fin, si no es un método, si los autores no ven la verdad como método o como las reglas procedimentales. Me parece que sí. Me parece que sí, y acá tenemos la cuestión de la verdad formal, substancial, la verdad real. Son términos que usan sin reflexiones más profundas, pero me parece que esta es la visión. Hay muchas críticas sobre esta percepción de verdad, una verdad procedimentalista, Luhmann, todos los demás. Me parece que acá el problema de la mano de Dios. Me parece que hay una confusión entre verdad, acertamiento hecho en un proceso, enunciación de verdad. Hay un problema de conceptos. Por esto se dice, es la verdad del procedimiento. Pero estoy de acuerdo. Esto es la visión de la mayor parte de los doctrinadores. No sé si respondí si contesté todas las preguntas. Si me olvidé algo, dime. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, ahora damos paso a las preguntas. A los que quieran hacer una pregunta pueden levantar la mano virtualmente por medio del Zoom. Yo no sabía cómo se hacía, así que hay que apretar participantes y después de que se aprieta participantes, a veces aprieta levantar la mano. Y ahí podemos ver quiénes son los que levantan la mano. En la primera exposición no pude hacerlo y me quedé con la pregunta guardada. Así que le doy la palabra ahora a Renzo Cavani. Muchas gracias, creo que se me escucha bien, sí, gracias. Te felicito, te parabenizo, Gabriel, pelo excelente español, ¿ya? No creo que hayas hablado un portuñol para nada. Yo creo que has hablado un español bastante correcto, con algunas pelines de cosas en portugués y en italiano también. Pero nada, o sea, creo que lo menos que debes preocuparte es en tu español, definitivamente. He revisado tu paper, es corto, me pareció interesante y estoy de acuerdo contigo, ¿no? En general, en esta crítica que haces a estos verifóbicos brasileños en materia penal. Sin embargo, hubiera querido, y de pronto tal vez es un paper en construcción, pero hubiera querido de pronto de que presentes de una forma un poco más clara el discurso en Brasil, al menos a nivel de procesal penal, si es que tú es lo que más te interesa, o sea, en un enfoque más metodológico, ¿no? Brasil y exclusivamente procesal penal, ¿no? Yo conozco más o menos bien la doctrina procesal civil brasileña,
De hecho, estudié ahí mi maestría en la URGIS, ¿no? Pero no conozco mucho de penal, pero sí de civil, ¿no? Entonces hay mucha discusión en esa materia. Y bueno, y yo he visto que, por ejemplo, también citas a Barbosa Muriera, algunos que fundamentalmente han hablado de materia civil. Entonces, pero en fin, es una elección tuya. Pero claro, hubiera querido una reconstrucción un poco más clara respecto de qué cosa es lo que dicen, qué entienden por inquisitivismo, qué entienden por garantismo, etcétera, ¿no? Entonces, tal vez vaya ahí pues un pequeño consejo pronto si es que quieres seguir trabajando en este paper. Ahora, en esta línea, yo me permito pues compartir contigo y también con otros colegas de que justo hace unos meses terminé de escribir un paper sobre publicismo y garantismo, ¿ok? No lo he compartido ahora, está de hecho en peer review, así que no sé si me lo van a tirar por la cara o si se lo van a publicar, no tengo idea en realidad, pero básicamente pues por ahí pude dar un par de ideas al respecto de la diferenciación entre publicismo y garantismo y cómo es que esto eventualmente, y esto no lo puse en el paper porque es algo que no lo tengo claro todavía, pero justo quisiera saber tu opinión al respecto, conectaría con la verdad, ¿ok? Con el tema de la búsqueda de la verdad. A ver, claro, han habido muchas tesis que se podrían orientar como, digámoslo así, publicistas o garantistas, eso está pendiente de definición, por supuesto, pero también muchos autores que han buscado reconstruir el debate entre publicismo y garantismo. Joan Picó y Unoy, el propio Tarufo, por ejemplo, también lo ha hecho en varios textos, ¿no? Muchos de ellos están en su página de la justicia civil, en fin, ¿no? Esos textos que tú debes conocer seguro. Pero yo creería, por ejemplo, de que una alternativa, no la correcta, pero una alternativa para poder diferenciar entre publicismo y garantismo es un poco tomando un autor que inclusive nuestro propio profesor Jordi Ferré trabajó para su artículo, que es un artículo que me encanta, sobre los poderes probatorios del juez, publicado en el 2017, si no estoy mal, que es Miriam Damasca, ¿no? Entonces Damasca hace esta diferenciación entre el estado reactivo y el estado activo, ¿no? Y ahí él dice, bueno, en el caso del estado activo, la función del Estado es fundamentalmente prestacional, lo que se busca es una aplicación del derecho. Bien, y en el caso del Estado reactivo, más bien es un Estado en donde no es tanto prestacional, sino más abstencionista. O sea, yo respeto las libertades de mis ciudadanos absteniéndome. Bueno, es una premisa clara del constitucionalismo liberal, como creo todos sabemos. Entonces, la gran pregunta y el gran tema es cómo desde ahí se podría de alguna manera extraer consecuencias para la función del Estado respecto del proceso y la propia función del proceso respecto de sus ciudadanos, ¿no? Entonces, o mejor, respecto de los ciudadanos que están envueltos en ese tema. Entonces, un poco lo que traté de construir, y voy a ser muy breve aquí, y perdonen por si me estoy extendiendo ya más de lo que debería, un poco lo que traté de reconstruir es de que en el caso del publicismo de alguna manera se inserta en este esquema de estado activo y lo que se busca pues es de que el juez como estado jurisdicción tenga un papel de prestación, ¿no? Un papel activo, un papel de tutela respecto del ciudadano. Y teniendo esto en cuenta, eso sería una primera premisa, diría yo, de teoría política, ¿no? Porque creo que además que está en esta línea, en este ámbito de discusión, yo diría de que una segunda premisa que es consecuencia de lo primero es de que el proceso pasaría a ser un instrumento del Estado. Y yo creo que aquí, por ejemplo, bien podría ubicarse doctrinas que tú conoces más que bien porque eres de las arcadas de Cândido Giramarco, por ejemplo, ¿no? Él ve al el proceso como un instrumento, ¿ok? Bien, entonces ahí la pregunta sería, frente a esta postura, ¿cuál es el papel de la verdad? ¿No? Estoy tratando de reconstruir el debate de publicismo-garantismo. ¿Cuál es el papel de la verdad aquí? Bueno, yo creería de que algunas manifestaciones que tú has mencionado frente a esta perspectiva publicista desde una premisa de teoría política, la verdad, la búsqueda de la verdad se encaja bastante bien, por ejemplo, bastante, bastante bien, ¿no? Sobre todo, que tiene muchas dimensiones, pero por ejemplo, en papeles muy activos del juez para buscar la verdad. Bien, ahora, del otro lado, desde el punto de vista del garantismo, y con esto ya terminaré, es una idea en construcción, Gabriel, por eso me permito exponerte un poco lo que estoy pensando, ¿no? El garantismo, desde este punto de vista, desde el punto de vista que trato de reconstruir, se ubicaría en una perspectiva más de abstención, o sea, cómo es de que el Estado, en teoría, se comportaría a nivel, o sea, en el proceso frente a sus ciudadanos absteniéndose, ¿no? No estoy diciendo acá que los ciudadanos hagan lo que les dé la gana, sino la forma de proteger garantías es
no con comportamientos prestacionales. Esto podría, por tanto, llevar a que la búsqueda de la verdad pueda tener una presencia, pero no ciertos comportamientos de búsqueda de la verdad, como por ejemplo poderes probatorios del juez, pruebas de oficio, por ejemplo. Y un poco por ahí va el punto, ¿no? Entonces, creo yo de que el papel de las garantías, como entendidas como situaciones jurídicas activas, que buscan contener el poder público, tiene una presencia fundamental para poder distinguir entre publicismo y garantismo. Menciono esto, Gabriel, no hablo de autoritarismo, que es un tema más de ideologías políticas y todo esto, porque es un debate diferente, sino para buscar centrar mucho más en una discusión más de teoría política, ¿no? Entonces, el papel de la verdad me parecería frente a un modelo garantista como este, modelo constitucional un modelo filosófico constitucional de proceso que podamos llamar de garantismo, que no es lo que ya habla Ferrajoli, por cierto, porque Ferrajoli es un modelo publicista de proceso, que le llama garantismo, o sea, su garantismo es una teoría del constitucionalismo, pero la teoría del proceso, o al menos la función del Estado frente al proceso, es publicista de Ferrajoli, o sea, no es Ferrajoli lo que estoy hablando aquí. Creería yo de que el papel de la verdad puede tener una relevancia importante, pero limitada, pero digamos, constreñida de alguna manera al respeto de otros valores y a la protección de otras garantías. Eso nomás, Gabriel, discúlpame si me extendí demasiado, pero no quería dejar de pasar la oportunidad de poder en este evento tan bueno, tan lindo, organizado, ideado por Carmen, organizado por la cátedra, y también saber tu opinión y también de los colegas que, en fin, de alguna manera quisieran opinar algo. Muchas gracias, Gabriel, y discúlpame por la extensión, Jaime. Adelante, Gabriel. Bueno, muchas gracias, Renzo. Tengo que hacer una reparación. Entonces, la lengua no puede ser portuñol, sino ítalo-portuñol, la oficial. Bueno, así tengo un poco más de espacio. Bueno, esta es son cuestiones muy interesantes. Yo escribí un paper que está para salir en la revista de Proceso, pero no sé cuándo, que habla justamente sobre instrumentalismo en la concepción de Dinamarca, y la definición de la representación conflictual del proceso. Hablo un poco de la definición de hecho, de la premisa de hecho, pero bien, creo que son cosas muy interesantes. El primer problema, digo esto porque publicismo es algo también un poco abstracto. Yo cuando digo instrumentalismo estoy diciendo una especie de publicismo. Entonces yo creo que hay muchos publicismos y no soy de acuerdo con todos los publicismos. Bueno, entonces contraponer publicismo con garantismo no sé si son cosas distintas. Digo esto porque partiendo de la concepción instrumentalista del proceso y viendo estos objetivos no solo jurídicos, pero también sociales y políticos en el proceso, yo creo que el garantismo es importante para algunas cuestiones. Esta cuestión, la función de la verdad para lo instrumentalismo. Y es una función que creo que sea más racional, más epistémica que de tomas de posiciones. En este sentido, si yo tengo que aplicar la ley, este es el criterio, tenemos otros criterios para resoluciones de conflictos. Podría, por ejemplo, decir criterios no estatales, criterios de tribunales sociales chinos o criterios indígenas que son muchos acá, pero el sistema estatal tiene como criterio la ley. Y si la ley
aplica una consecuencia a una determinada conducta, yo tengo que esta conducta ser acertada de manera muy, se non precisa, epistémicamente válida. Entonces, me parece que la función de la verdad es esta función de dar un norte a los comportamientos dentro del proceso. En búsqueda de la verdad, obviamente tenemos otros valores, que son valores muy importantes, valores constitucionales que limitan la verdad, y esta era la ponencia anterior. Pero no creo que esto impida de buscar la verdad. Entonces, me parece que dentro del instrumentalismo es esto. Y en una perspectiva no prestacional, como dijiste, me parece que la abstención, la abstención en producción probatoria, la abstención en formulación de proposiciones, la abstención en no ampliar el conflicto, no ampliar la representación conflictual por medio de proposiciones. Si es una cuestión de poderes probatorios, me parece que el juez hay una proposición y esta proposición se faltan elementos dentro de los límites, puede ejercer el poder probatorio para conformar, para ver si esta proposición queda aprobada en el sentido de sumar elementos de información, porque tiene que aplicar la ley en una manera justa o una manera correcta. Y para esto el presupuesto que los hechos sean delimitados de forma correcta. Bueno, no sé si me olvidé de algo, si salté algo, si contesté todo. Bueno, si no contesté, no sé cuándo, pero informo a Renzo el artículo que hablaba prima, hablaba prima, la confusión. Gracias, Gabriel. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Jaime, tenemos tres manos levantadas. ¿Por qué no las veo? No lo sé, pero en el orden, yo misma, Jeffrey y Juan. No sé si fuimos antes que Renzo. ¿En serio? Pero en todo caso, nosotros tenemos desde hace rato la mano levantada. Y Jordi ahora. Yo parece que no estoy viendo eso. O yo soy muy campestre. Toma en cuenta eso. O sea, lo hice por interno, Carmen, lo hice por interno, perdón. El orden de las manos levantadas está yo, vale. Jeffrey, Juan, Jordi. Entonces te doy la palabra, Carmen. Vale, gracias. Muchas gracias tanto a Gabriel como a René por sus intervenciones. Me gustó mucho tanto la ponencia, la contraponencia y ahora todo el debate. Yo tengo dos cuestiones para Gabriel que me gustaría saber su opinión y quiero presionar a René para que se vuelva a pronunciar sobre una de las ideas que espero la haya repensado respecto a lo que dijo en su contraponencia. Para Gabriel, la primera cuestión es lo siguiente. Obviamente tú hablas y me gustó mucho esa estrategia que asumes en el trabajo. Y bueno, quiero hablar sobre la verdad, pero en realidad sobre lo que no es la verdad en el contexto de los verifóbicos, ¿no? Pero a mí me gustaría saber tu opinión sobre la búsqueda de la verdad. En el siguiente sentido, me parece que la frase que utilizamos evidentemente muchísimo desde la teoría racional de la prueba, en la búsqueda de la verdad, suele introducir la confusión y de ahí pueden venir algunas críticas absolutamente equivocadas de pensar que lo que estamos proponiendo es un juez activo
y un juez que se entrometa, digamos, en cualquier actividad de genuina búsqueda de la verdad. Renzo, por ejemplo, también en su intervención hacía alusión a eso, a los poderes probatorios del juez, atendiendo a la búsqueda de la verdad. Entonces, muchas veces me parece que esa idea de búsqueda introduce mucho ruido cuando nosotros hablamos de una determinación correcta de los hechos. No sé cuál ha sido tu experiencia, si tienes, si has pensado, por ejemplo, en una alternativa a esta cuestión de búsqueda de la verdad, porque yo lo he estado pensando, no llego como a una fórmula que me convenza. La segunda cuestión tiene que ver con esto de los modelos, porque entre más he ido leyendo sobre los modelos procesales, más me parece que es una etiqueta vacía cuando hablamos de el modelo del common law, o el modelo adversarial, el modelo inquisitivo. Y que muchas veces, aunque se compartan mínimos elementos entre todos aquellos que hablan de modelos adversariales, todos aquellos que hablan de modelos inquisitivos, etcétera, a final de cuentas no sabes exactamente de qué te están hablando cuando usan la etiqueta modelo adversarial o modelo inquisitivo. Y si esto es así, entonces yo diría que cuando en un trabajo hablamos sobre el modelo adversarial o el modelo inquisitivo, hay que declarar, hay que explicitar qué se está entendiendo exactamente por un modelo inquisitivo o un modelo adversarial. Por supuesto, partiendo de la base de que son solo modelos teóricos, de que no es que en el mundo encontramos eso, ¿no? Esa es la segunda cuestión, Gabriel. René, sobre esta distinción que quieres plantear de una manera tan tajante entre el proceso civil y el proceso penal en atención a la búsqueda de la verdad. Tú dices, es que en el proceso civil pues, se busca la solución del conflicto. Y aquí hay una literatura que, en mi opinión, da un muy buen argumento, básicamente diciendo, mira, si el objetivo del proceso judicial fuese la solución del conflicto, no es que estemos renunciando a la averiguación de la verdad, es que estamos renunciando al derecho mismo, no a la averiguación de la verdad. Porque como bien te decía Gabriel en varias de sus intervenciones ahora, ya no estamos aplicando lo que dice una norma jurídica, sino que cómo resuelves el conflicto va a depender del caso específico, de las situaciones y las circunstancias del caso específico. Entonces, tu distinción entre estos dos sistemas te llevaría a un extremo que tal vez no, yo espero que tú no quieras asumir, te llevaría totalmente fuera del derecho. Y aquí tengo una anécdota que a mí me alucinó en un congreso que estuvimos en Chile y estaba una jueza en materia familiar y dijo, uy, la pasé muy bien en este congreso, hacía mucho que no estaba en contacto con el derecho. Y para mí fue, ¿qué? ¿Cómo que hacía mucho que no estaba en contacto con el derecho? Claro, porque es que el derecho familiar es todo menos derecho. Eso me pareció sumamente indicativo y muy preocupante, evidentemente, ¿no? Porque no tienes criterios para la decisión de los casos y ahora sí que estamos, digamos, a la mano o dejados de la mano de Dios a cada uno de los jueces, ¿no? Entonces, me gustaría saber un poco tu opinión sobre este punto, René. Muchas gracias a ambos nuevamente. Adelante, Gabriel. O sea, Gabriel y después René. Bueno, muchas gracias, profesora Carmen, por las observaciones. Yo no quiero hacer una intervención en aquello que no fui llamado a hablar, pero en estos problemas de casos de familia me parece que no son derecho porque son conflictos continuados de relaciones intersubjetivas, que el derecho no tiene criterios para hacerlo. Entonces,
Me parece muy apropiada la información. Bueno, la primera pregunta o observación es de la perspectiva de la búsqueda de la verdad y la verdad. Bueno, la verdad, como yo tenía acá un libro sobre filosofía de ciencia que definía como una característica de una proposición. Y la búsqueda de la verdad hay una implicación muy grande sobre cómo se busca la verdad. Y creo que los términos, las expresiones, búsqueda de la verdad, es un factor de fobia. Porque cuando yo digo que tengo que buscar la verdad, yo estoy pensando en la policía, batiendo en mi puerta, entrando en mi casa y buscando la verdad. No sé qué es la verdad, no sé qué búsqueda, entonces puedo llenar la expresión como quiera. Entonces me parece que cuando uso esta expresión abstractamente, crea esta situación de miedo, de refutación a priori de la expresión. Yo no sé si soy la persona más creativa para crear una otra expresión y convencer a las personas, pero digo que una experiencia que yo tuve en mi primer máster, cuando escribí la tesis de máster, decía sobre la modificación objetiva de la demanda. Las personas usaban expresiones como causa petendi, petitum, como si fuera un elemento dado de la naturaleza con límites muy definidos. Y yo creé una otra expresión que hasta ahora va bien, como representación procesal del conflicto. Y después explico por qué esto. Empiezo a pensar en una expresión alternativa para búsqueda de la verdad. No sé si conseguiré, si un día voy a hacer algo así, pero intentaré hacer un esfuerzo para una expresión alternativa. Pero creo que es muy necesario, porque así superamos las interdicciones ideológicas muchas veces como obstáculos para empezar a debatir seriamente qué es la verdad, la búsqueda de la verdad. Ya haciendo la conexión entre la primera y la segunda, etiquetas vacías. Es exactamente esto que intento en mi pequeño artículo. Yo no tengo ninguna experiencia con la common law, pero mis experiencias con common law son teóricas, leyendo las personas que hablan sobre common law. Y si no puedo si no puedo tener una conclusión empírica que sea el common law, yo sé que la common law en teoría no es uniforme. Alguien dice que common law es, el otro dice que es, y no son cosas iguales. Entonces, por esto, si no tengo ninguna experiencia con la common law práctica, puedo decir que no estamos hablando de la misma cosa y que ellos que hablan de common law y common law y common law, las expresiones no son uniformes. Decir, mira, yo hablaré sobre common law, pero yo comprendo que common law es bla, 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 es una premisa fundamental y científicamente idónea para proseguir en los debates. Porque sin saber qué cosa estoy hablando de qué es common law, de qué es búsqueda de la verdad, de qué es verdad, me parece muy difícil. Por esto, yo no podría definir verdad como yo comprendo en este artículo, porque muy pequeño. Intentaré hacer esto en mi tesis doctoral y no sé si haré con suceso, pero bueno, la mía premisa es definir qué cosa yo comprendo por este término o por aquel otro
Entonces, estoy de acuerdo y hago de tus palabras mis palabras. Muchas gracias, maestra. René, tu turno. Gracias, Jaime. Gracias, Carmen. Quizá cuando hice el planteamiento, dado el nervio y la emoción, lo llevé quizá a un plano superior, ¿no? Yo la distinción que quería hacer era en el tratamiento procesal entre uno y otro, en el modelo procesal civil y en el modelo penal. ¿Y en qué me basaba yo, querida Carmen? Yo me basaba en una frase de Winfried Hassemer, que dice, ¿no? Cuando, por ejemplo, el procedimiento abreviado es tanta oportunidad como se pueda a costa de la verdad, ¿no? Entonces, basándome en eso, haciendo esa distinción, quizá sonó a que yo lo hacía como el objeto del proceso cambia en uno y otro. No, quizá el objeto del proceso es el mismo, ¿no? O bueno, el objeto del proceso es el mismo, pero la forma de solucionar ese conflicto, que digamos es un apartado más abajo, cambie en ese sentido, ¿no? Yo me refería a esa circunstancia de cómo se relativiza este concepto. ¿Por qué? Porque el sistema civil, digamos, permite más, no sé si esté bien utilizado o si me esté metiendo más en el hoyo, así que voy a aplicar la de hola Dios, soy yo de nuevo, ¿no? pero sería en el sentido de hay más apertura, digamos, en el proceso civil, o yo encuentro más apertura en el proceso civil o en los de corte civil, cuando quieren solucionar ese conflicto. Claro, hay un concepto de verdad que siempre va a estar subyacente, pero la forma de solucionarlo, por eso yo decía, hay más oportunidad y relativizamos el concepto de verdad. Mientras que a mí me parece un núcleo más duro en el proceso civil esa forma de solucionar el conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque nos fija desde un primer inicio que lo que yo quiero es el esclarecimiento de los hechos. Por ejemplo, el Código Civil de mi estado dice, el objeto del proceso civil es la solución del conflicto. ¿Cómo lo soluciones? No me importa, ¿no? Pero, y nuestro Código Nacional, ¿qué dice? El objeto del artículo 20 constitucional, el objeto del proceso es el esclarecimiento de los hechos. Y esa era la distinción que yo trataba de hacer entre uno y otro, pero quizás, y eso es un error exclusivamente mío, que haya sonado como que yo pretendía hacer una distinción del objeto del Estado respecto al derecho, ¿no? Bueno, siguiendo con las palabras, ahora es el turno del señor Jeffrey Mora. Muchas gracias, Jaime. Y, un saludo y una felicitación a mis queridos amigos Gabriel y René. Disfruté mucho las ponencias de ambos, no solamente en cuanto al fondo, sino también la claridad con la que expusieron. Simplemente es un comentario para Gabriel. Yo comparto el tema que me parece, si te he entendido bien, ¿verdad? De que ahí, bueno, y Carmen también lo aclaró, el tema de que hay cierto fraude de etiquetas en toda esta relación que se establece entre la lectura dentro de un modelo, sistema procesal, relacionada con la búsqueda o el fin de averiguación institucional de la verdad, y el sistema concreto que se trata, es decir, la nomenclatura que se utilice. Me parece que incluso subyace ahí algún género de falacia naturalista o normativista, ¿verdad? Que puede ser muy pernicioso para analizar cualquier caso, cualquier modelo concreto. Pero lo que sí me parece esencial es el tema de la arquitectura institucional. Vamos a ver, desde el punto de vista administrativo, inclusive, por ejemplo, en Costa Rica se han hecho algunos estudios destacando una especie de análisis comparativo entre la arquitectura del Poder Judicial de la Alemania nazi, de la Chile de Pinochet y el modelo costarricense. Y entonces se ha determinado, por ejemplo, que era absolutamente prescindible realizar cualquier modificación del diseño procesal. Lo único que era determinante era precisamente que hubiese flexibilidad, digamos, en ciertas características de esa arquitectura institucional. Por ejemplo, te digo, temas relacionados con remoción de jueces, con aplicación de modelos de
de sanciones disciplinarias, etcétera, digamos, la forma en que se aborda la independencia judicial, etcétera, ¿verdad? La fortaleza de la independencia judicial desde el propio Poder Judicial y por vías de hecho. Entonces, se dice acá que, por ejemplo, Costa Rica está a un dictador suelo de estos que pululan por doquier en este momento, de que nos transformemos de hecho en un modelo, digamos, en la práctica totalitario, y así ocurrirá en muchos países. Entonces, la pregunta concreta, Gabriel, es si te parece, digamos, que esta apreciación es correcta, es decir, si debería dársele en el análisis de cómo se estructura la búsqueda de la verdad dentro del diseño procesal, importancia específicamente a la arquitectura institucional de los poderes judiciales. Muchas gracias, Jeffrey. Le pido, por favor, tanto a las personas que pregunten como a las personas que respondan, brevedad para ser rigurosos con el tiempo. Eso. Bueno, gracias, Jeffrey. Es un honor contestarlo. Bueno, estoy de acuerdo. Yo creo que las estructuras del Poder Judicial, las leyes y los códigos pueden imponer a los jueces una estructura autoritaria, pero no sé si esto tiene a ver con la verdad, porque yo digo que los sistemas autoritarios no quieren la verdad. Quieren las corroboraciones de sus propias versiones. Entonces, obviamente, puedo construir un sistema muy autoritario que haga que los jueces tengan que hacer aquello que el dictador diga. Entonces, me parece que la búsqueda de la verdad es una búsqueda que sí depende de las estructuras institucionales. Esto tiene que ser pensado, tenemos que pensar esto, pero como dije prima, antes, la búsqueda tiene que ser una búsqueda de la verdad, no un sham reasoning o un fake reasoning. Me parece que sistemas autoritarios en general quieren reforzar sea el sham que el fake reasoning. Muchas gracias, Gabriel. Ahora es el turno del señor Juan Sánchez. Muchas gracias, muy buenas tardes. Mis felicitaciones, estimado Gabriel, un gusto verte de nuevo, también estimado René. Muy buenas las ponencias. Un agradecimiento especial para Jordi y para Carmen que nos dan estos espacios para poder discutir. La verdad que es muy bueno para nosotros. Bueno, entonces para no ser más larga, va la pregunta, ¿no? Tarufo, al analizar el tema de la verdad, también lo hace desde una perspectiva de la ideología, y esto es bastante sensible en Latinoamérica. Recordemos que el siglo pasado las dictaduras usaron el proceso penal como un arma política. Entonces, las reformas procesales penales también del siglo pasado utilizaron una batalla ideológica para implantar nuevos sistemas procesales. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el artículo de Máximo Langer, ¿no?, sobre las revoluciones procesales en Latinoamérica. Entonces, mi pregunta va por el tema de la ideología. En las figuras procesales, ¿cuánto de ideología, cuánto de garantía, cuánto de verdad hay? Por ejemplo, en la prueba de oficio, que Renzo trajo a colación, ¿no? Y de repente lo que voy a decir no le gusta mucho a Renzo. Porque a mí me parece de que en esta figura de la prueba de oficio hay mucho de ideología, a tal punto de que incluso hay países que no lo tienen, como en el proceso penal de Colombia, me parece. Bueno, René dirá si es acertado o no, y otros que sí lo tienen, como el peruano, en el civil y en el penal. Y a mí me parece que hay mucha ideología, por ejemplo, en el civil, cuando no se incluye esta figura, y me parece que esto va en desmedro de la búsqueda de la verdad, eh, y a favor, o sea, de cierta ideología que busca quitarle poderes al juez, dejar a las partes de que tengan
todo el protagonismo cuando podría ser de que estas partes no sean iguales y las desigualdades que en la vida diaria tienen se puedan reproducir en el proceso. A mí me parece que hay mucho de ideología en eso. Bueno, esa es mi intervención. Me gustaría tu opinión, Gabriel, y también la tuya, estimado René. Gracias. Adelante, Gabriel. Bueno, muchas gracias, Juan. Muchas gracias por tu intervención y ponderación. Bueno, hay un debate muy interesante en antropología, que es cómo lo antropólogo mira los fenómenos que no son de su cultura. Si se puede hacer una asepsia, no sé si hay esa palabra en español, total, cultural, para interpretar lo otro. Obviamente los sistemas penales, procesales penales, civil, han mucha ideología. Pero me parece acá que tenemos que especificar más una vez de qué cosa estamos hablando. Tenemos que definir cuáles son las ideologías que tienen influencia en aquel o otro sistema. El Tarufo decía que en su libro, cuando hablaba de ideología, que es muy importante, que tenemos que hacer un diálogo con las ciencias políticas, las ciencias sociales, que muchas veces lo hacemos en manera muy a priori, con preconceptos. Sí, hay ideologías, y como dije antes, tenemos que analizar el instituto en una manera individualizada. ¿Cuál ideología ha permeado este instituto? La cosa juzgada, la prueba, el principio de la demanda. Son estas, creo que hacer un análisis abstracta sobre las ideologías de este o de aquel me parece un poco complicado. Obviamente que estoy de acuerdo con usted cuando dice que los sistemas no son impermeables a las influencias políticas, pero me parece que en este punto específico sobre la búsqueda de la verdad, me parece que un juez puede ser autoritario y favorable al sistema de gobierno, con sistema o sin sistema. Un sistema no prestacional, para usar la expresión de Renzo, que me parece muy pertinente. Un juez puede quedarse inerte y ahí ya con la decisión preconcebida. Es autoritario. Puedo tener un otro sistema que el juez tiene el poder instructorio y que solo para aportar elementos de prueba que están mencionados en el proceso en una proposición importante para aplicación de la ley, me parece que este juez no es más autoritario que aquel que se queda inerte. Entonces, me parece que tenemos que hacer un análisis más precisa de los sistemas y, más que esto, que jueces autoritarios, características autoritarias de autoridades de un determinado contexto, tiene que ser evaluada por otras perspectivas, no solo por el sistema judicial. No sé si contesté a contento, pero... Les recuerdo la brevedad, por favor, en las respuestas. René, tu turno. Voy a ser breve. Gracias por la pregunta, Juan. Yo me quedo con lo que dice Gabriel y además haría yo el énfasis en lo que comentaba yo en la contraponencia, ¿no? Que bueno, ya Gabriel ya lo aclaró en dado momento de que yo me tomé muy a pecho cuando él hablaba de darle la importancia, ¿no? al proceso que no debería de tener. Él ya, bueno, era parte, digamos, de la retórica del mismo discurso y yo solamente insistiría en lo que hablaría, ¿no? De
habrá que verificar, creo que es en torno a lo que dice también Gabriel, contextualizar, digamos, estos procesos y cómo influyen. Esto incluso sería motivo de análisis de carácter empírico, yo creo, ¿no? De verificar cómo están decidiendo los jueces y cómo es la toma de decisión de los jueces ante este tipo de influencias, si me permiten llamarlas influencias externas que pueden recibir de ciertos modelos, ¿no? Creo que sería una buena línea de investigación y muchas gracias y un abrazo, querido Juan. Bueno, ya finalizando, vamos a acumular las últimas 2 preguntas. Entonces le doy primero la palabra al señor Jordi Ferrer y luego a María de Jesús García. Bueno, muchas gracias. Me gustó mucho tu ponencia, Gabriel, y también las respuestas. Así que no tengo mucho que añadir, más que un comentario que no es una pregunta, sino porque creo que además lo compartimos totalmente. Un comentario y una adenda. El comentario. Yo creo que hay que hacer de vez en cuando también la lucha por las etiquetas, la lucha por las banderas. Y yo no estoy dispuesto a que la bandera del garantismo sea levantada por una teoría que niega la búsqueda de la verdad. Simplemente porque no estoy dispuesto a conceder que la resolución del proceso de acuerdo con la verdad de lo ocurrido no es una de las garantías principales que tenemos que tener. Es decir, que no vamos a ser sancionados o no solo penalmente, no se nos va a adjudicar una responsabilidad civil, no se nos va a imponer una sanción administrativa, etcétera, etcétera, por un hecho que no hemos cometido. O al revés, que sí obtendremos el resarcimiento de un daño por un daño que sí hemos sufrido y que por tanto sí ha cometido el demandado, etc. Entonces, que la verdad no importe es como diseñar un procedimiento de justicia procesal pura. Esto es, establezcamos un juego, decidámoslo al Monopoly. Y si respetamos las reglas del Monopoly, el que gana la partida del Monopoly gana el proceso. ¿Por qué no lo hacemos así? Eso es muy curioso. Es decir, si la verdad no importa, hagámoslo así. No veo la razón y seguramente sería más barato y más rápido y tantas otras cosas. Entonces, no, la cuestión es que tú lo has dicho muy bien, Gabriel, en cualquier tipo de procedimiento, sea civil, penal o de cualquier tipo que sea, la verdad es condición de aplicación de la ley. Es que sin la verdad lo que se aplica no es la ley, porque la ley dice que se aplica que tiene la obligación de pagar el daño a aquel que ha cometido un daño, y si no lo ha cometido, salvo en casos de responsabilidad objetiva, etc., si no ha cometido el daño, entonces no tiene que indemnizar. Es una condición de aplicación de la ley. Y sin eso no es una cuestión de derecho público, o sea, de concepción pública del proceso, de concepción privatística del proceso, etc. Es un asunto previo a eso, me parece. Solo para terminar este punto, una desafortunada manera de decir de Michele Tarufo, cuyo origen puedo ser yo, pero que a él le gustó, esto de la verdad como condición de la decisión justa, ¿no? Y yo creo que esto es una desafortunada manera de presentar las cosas, porque la verdad es una condición de la decisión correcta jurídicamente. Ya si es justa o no es justa, no tengo ni idea, y a veces me parece que las decisiones justas pueden ser precisamente aquellas que están en desacuerdo con la verdad. Imaginemos que la norma dijera que hay que si uno es homosexual debe ser encerrado en la cárcel. Entonces, ¿qué es la decisión justa cuando tengo
a un acusado que efectivamente es homosexual, mandarlo a la cárcel, eso ya es justo. Yo diría que es lo jurídicamente correcto, aunque desde luego no me parecería justo. Bueno, acabo con esto. Ahora la adenda. En la adenda, yo creo que si se va a analizar la relación entre proceso y búsqueda de la verdad, es muy importante distinguir los tres momentos de la actividad probatoria. Porque ese objetivo de la averiguación de la verdad tiene un impacto muy distinto en cada uno de los tres momentos. Y cuando se habla del modelo inquisitivo y la vinculación de este con la búsqueda de la verdad y bla, 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 de una manera tremendamente confusa, como muy bien has mostrado también, pues se está pensando solo en el primero de los momentos, ¿no? Y entonces dices, no, entonces no importa la búsqueda de la verdad porque queremos evitar esto. Y ahora yo pregunto, sí, pero entonces no, la búsqueda de la verdad no importa en la valoración de la prueba. Le decimos al juez que su objetivo no es conocer la verdad cuando valora la prueba. Sí, hay un problema en no distinguir los tres momentos. Y si se distinguen, entonces se puede analizar mucho más, digamos, en lugar de con brocha gorda o con un cuchillo o con un hacha, mejor con un bisturí, cortando chiquito, ¿no? Y entonces viendo los problemas mucho más detalladamente. Parece que es muy importante esos tres momentos y qué nos dice el objetivo de la búsqueda de la verdad para cada uno de los momentos. Y si uno lo hace así, incluso pudiera ser que esté dispuesto a ciertas concesiones, es decir, a ciertas regulaciones que pudieran ser contraepistémicas para uno de los momentos, pero no para otro. Por ejemplo, yo no estaría dispuesto a ninguna limitación contraepistémica al momento de la valoración de la prueba. Y en cambio estoy dispuesto a limitaciones contraepistémicas al momento de la conformación del conjunto de elementos de juicio, por protección de otros valores, ¿no? Entonces, al hacer la distinción, me parece que se gana mucho. No es una adversativa, no es un comentario adversativo a lo que has dicho, sino una adenda y por tanto ni siquiera necesita respuesta. María de Jesús. Muchas gracias. Empezaría con una felicitación para el ponente y contraponente y esta estupenda discusión. Cuando la pregunta es dirigida a mi querido René, cuando hablaba de que en el proceso civil se relativiza la búsqueda de la verdad, a diferencia de materia penal, yo veía varios compañeros negando y creo que una de ellas fui yo. Más o menos en la línea que señalaba Carmen, yo iniciaría, me parece que hay cierto consenso en cuanto a que una de las finalidades del proceso, además de la solución de conflictos para lograr la paz, etcétera, es la averiguación de la verdad. Como decía Jordi, me parece que esta finalidad debe estar presente en todos los procesos jurisdiccionales, no solo en materia penal, no solo en materia civil. Creo que esa debe ser una condición precisamente para la aplicación de la ley, más allá de cómo se considere si fue justo o injusto. En este sentido, y bueno, asumiendo que, como saben ustedes, o muchos de ustedes, yo no soy penalista, le preguntaría a René, ¿qué opina? ¿Qué tanto en la práctica, porque en su explicación de por qué hablar de la flexibilización de la verdad en el proceso civil más que en el penal, entre otras nos refiere René el tema de, por ejemplo, el procedimiento abreviado? ¿Qué opina René de esa regla, no sé si escrita o no escrita, de que, por ejemplo, en materia penal busquemos no solo a través del procedimiento abreviado, sino incluso a través de los medios alternos de solución, resolver los problemas penales y de modo que solo un 3% llegue a juicio? ¿Qué
¿qué opina o qué opinión le merece si en materia civil, por ejemplo, no tenemos al menos esa regla o esa indicación? Todos los asuntos pueden llegar a juicio con independencia de que las partes puedan llegar a un convenio o puedan dar por concluido el juicio previamente. Pero en materia penal, y hablo con conocimiento a causa, cuando nos tocó implementar, estuve en el órgano implementador, la indicación era esa, ¿no? Buscar que el 97% de los asuntos se resolvieran a través de esos dos medios, obviamente privilegiando la economía de tiempos y con la economía de recursos, y que solo el 3% llegara a juicio. ¿Qué opinión le merece? Muchas gracias. Le daré la palabra al aludido René. Gracias, querido Jaime. Gracias, María de Jesús. Y bueno, pues te voy a contestar, y a todos los que asintieron al mismo tiempo que tú de lo erróneo de mi afirmación. Bueno, creo que se contesta un poco o un mucho con la aclaración que hacía respecto a la pregunta de Carmen, ¿no? No es o sea, no es el sacrificio sobre la verdad, ¿no? Ya lo decíamos, que Jordi lo acaba de decir, o sea, la verdad es un objetivo que se tiene y que se va a cumplir, sino es la forma en que se soluciona el conflicto lo que podría ser la diferencia. Y ahí la encontré, y por eso yo hablaba del procedimiento abreviado, porque el procedimiento abreviado, si habla, es más, hay un libro que se llama Sistema Acusatorio y Delincuencia Organizada de Ottavio Sferlazza, en donde hacen, digamos, demuestran o dan una estadística en Italia, hacen un análisis del procedimiento abreviado. Y resulta que el 70 y tantos % de las, estamos hablando de cifras también, ¿no? Así, ¿no? Como el 3%, yo también ahora hablo del 70 y tantos, ¿no? Es el 70 y tantos % de las personas que iban al abreviado, al momento de ser entrevistadas decían, es que yo no cometí el hecho, ¿no? ¿Y qué? Se llegaba a una solución del derecho penal, a la solución del conflicto, pero sin un contenido, no sé si esté correcto en lo que, pero sin un contenido de verdad o de esclarecimiento de los hechos. ¿Por qué? Y de estas estadísticas que aparecen en este libro, las personas decían, yo prefiero ahorrarme tiempo, dinero y esfuerzo. Yo soy un ciudadano común, un ciudadano que jamás pensó en cometer un delito, ser acusado por un delito. A mí me es más fácil acabar aceptando la responsabilidad en el hecho, que es el parámetro en México, ¿no? Aceptas la responsabilidad en el hecho. Dice, yo prefiero aceptar la responsabilidad en el hecho y ahorrarme tiempo, dinero y esfuerzo, que me dejen trabajar, que me dejen estar con mi familia tranquilamente, porque yo sé que no voy a volver a cometer un delito. Entonces, a esa relativización yo me refería, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, a ti te tocó la implementación en México, como nos los informas? ¿Qué pasa, por ejemplo, en sede Ministerio Público? Si el objetivo del 20 constitucional es el esclarecimiento de los hechos, ¿por qué las fiscalías llegaban a acuerdos, ¿no? Si las partes llegan a un acuerdo, ¿y qué nos enseñaban en los mecanismos alternos? Es la hipótesis de ganar, ganar, ¿no? Todos ganan, no importa lo que haya pasado ni esclarecer el hecho, pero todos ganan porque hay un acuerdo y entonces ya se solucionó el conflicto. A esa relativización yo me refería. No sé si queda claro en esos términos. Gracias por la pregunta, amiga. Gabriel, si quiere hacer un comentario o algo al comentario que hizo Jordi. Sí, solo estoy de acuerdo con todo. Digo que la verdad no es solo importante para analizar en los 3 momentos, es también en un cuarto para formular las proposiciones que formarán el objeto de la prueba. Entonces, la verdad, para conformar el conflicto, la representación del conflicto, yo tengo que hacer una búsqueda de la verdad basada en una búsqueda honesta de la verdad. Sí, es un paradojo, búsqueda honesta, pero sin esto hago una conformación de proposiciones que son descabidas. Solo eso, estoy de acuerdo 100%. Bueno, les pido un aplauso tanto a los ponentes como a
al ponente como al contraponente, y los dejo, bueno, ahora veo los aplausos, no veía las manos levantadas. Ahora veo los aplausos y antes no veía las manos levantadas. Bueno, los dejo invitados e invitadas para mañana a la misma hora por este mismo medio, para que sigamos debatiendo y sigamos reuniéndonos. Así que nada, nos vemos mañana. Que estén muy bien.